Aunque la universidad es uno de los espacios de la sociedad actual donde más se discute sobre la violencia y se buscan soluciones, ¿está ella exenta de violencias? Estás escuchando al Homo Academicus y hoy vamos a hablar de la violencia en la universidad en sus distintas formas y también de sus consecuencias. Así que sigue nuestro podcast en tu plataforma de streaming y envía este episodio a tu amigo o amiga que está pasando por una situación difícil en la universidad y necesita hablar de ello. Una de las razones por las que es tan difícil hablar de la violencia en la universidad es que sabemos que la educación, especialmente la pública, ya sufre de muchos ataques, ya sea en el ámbito político, mediático o social, que a veces acabamos escondiendo algunas situaciones debajo de la alfombra, para no dar munición a la gente para hablar mal de la universidad. Pero si no hablamos de ello, y si no hacemos autocrítica, nunca reflexionaremos sobre cómo actuar ante estas graves situaciones, que también se dan en el ámbito universitario, o lo que es peor, podemos acabar contribuyendo al mantenimiento del abuso, dando munición precisamente a quienes confunden el espacio educativo con un espacio para la manifestación del poder. Y eso dice mucho de lo que es la violencia. Según la OMS, la violencia no es solo el uso intencional de la fuerza física, sino también del poder, para amenazar o literalmente dañar, causar sufrimiento y daño a uno mismo, a otra persona o a un grupo. A partir de esta definición, podemos entender mejor que cuando alguien abusa del poder en el espacio educativo, está cometiendo violencia. Violencia que hiere, que acaba con carreras profesionales y que, desgraciadamente, puede incluso acabar con la esperanza de vida de las personas. Siguiendo esta línea de pensamiento, podemos imaginar que la violencia tendrá efectos psicológicos individuales, pero también sociales. ¿Pero qué significa esto? Significa que incluso si diferentes personas se encuentran en el mismo espacio y experimentan la misma violencia, las consecuencias para ellas serán diferentes. Esto se debe a que los resultados, por así decirlo, de la violencia depende de construcciones complejas, de la historia de estas personas, de sus relaciones y de la forma en que se enfrentan a ellas. Y por supuesto, las consecuencias serán diferentes dependiendo del lugar que ocupen en una relación de violencia. Es porque las personas pueden ser los perpetradores, los espectadores o los objetivos de esta relación. Los estudios que estamos siguiendo sobre la violencia en la enseñanza superior se incluirán en las referencias de la guía de diálogo que vamos a dejar en la página web. Y estos estudios son más puntuales. ¿Qué significa eso? Que analizan universidades específicas, mucho más que dar datos generales sobre la violencia en América Latina. Entonces, aparte de la violencia sexual contra las mujeres, que ha sido la más documentada, vamos a tener, por ejemplo, como el Instituto Avon que da datos de que el 67% de las mujeres brasileñas entrevistadas dice haber sufrido violencia en el contexto de la universidad. No podemos decir que tal cosa en otros tipos de violencia le pasa al X% de los estudiantes de la región, pero al mismo tiempo sabemos que ocurre, especialmente en los grupos más vulnerables, como discapacitados, inmigrantes, indígenas, entre otros. Y si ocurre una o dos veces más en una universidad, creo que es suficiente para que nos pronunciemos en contra. A partir de los estudios de los que hablamos, se identifican 4 posibles actores: profesores, alumnos, funcionarios y técnicos administrativos. Y las acciones pueden ir en todas direcciones, entre profesores, entre alumnos, entre funcionarios, entre técnicos administrativos y unos en contra de los otros. Las acciones violentas más comunes son entre profesores y alumnos, en ambos sentidos, ¿cierto? Entre los propios alumnos y entre profesores. Los autores también añaden que esta violencia puede ser cometida por individuos, grupos o la propia institución. Ahora te estarás preguntando, ¿qué tipo de cosas pasan en la universidad? Bueno, la violencia y las investigaciones que hemos estado siguiendo, solo un recordatorio de que puedes encontrar todas las referencias en la guía de diálogo de la página web, identifica 6 tipos de violencia que vamos a explicar y traer algunas historias. Existe la violencia física, la menos común y la más fácil de identificar, ¿verdad? Violencia social, que implica comportamientos dirigidos a excluir, aislar o difamar a alguien. Violencia virtual,
donde tenemos cosas similares, pero en Internet, como el ciberacoso o el intercambio de fotos privadas. Violencia contra la propiedad, que puede consistir en el robo de objetos, por ejemplo, pero también en otros tipos de robo, como el robo de datos. Ahora escucharás el relato de una persona que, por razones de seguridad, prefiere no ser identificada, interpretada por Mónica Cortés. Había un académico de una carrera ambiental que trabajaba de manera constante con estudiantes quienes desarrollaban con él sus tesis de grados y posgrados en diversos proyectos que él coordinaba. En uno de esos procesos de acompañar de manera cercana a unos estudiantes, estaban desarrollando un trabajo de campo donde se estaba invirtiendo muchos recursos económicos y mucho tiempo también, porque necesitaban movilizarse a un bosque que se encuentra a unas 7 horas del centro educativo y debían en este bosque poder seleccionar, medir y tomar datos que necesitaban para realizar la tesis de grado. En una de esas giras que ellos estaban realizando, uno de los estudiantes le insinuó al académico que ya habían datos suficientes para poder elaborar el artículo que la escuela les estaba solicitando para defender la tesis. Sin embargo, estos no habían desarrollado ni la mitad de lo que se había estipulado en la metodología de trabajo. Posterior a que el estudiante escuchó que el académico le dijo que le hacían falta datos para que pudiera entregar un buen trabajo, este estudiante desapareció con todos los datos que habían recolectado hasta ese momento. Buscó, sin avisar, un nuevo comité y presentó la solicitud de cambio ante la escuela de este comité y fue guiado por ellos en el análisis de los datos y defendió la tesis publicando posteriormente el artículo a nombre de él y a nombre de los académicos que no habían desarrollado trabajo de campo. También recibimos otro informe de otra persona que no quiso ser identificada. Lo escucharás por Mónica. He oído el caso de jurados que tenían que evaluar la tesis de una colega, pero al final uno de los jurados acabó apropiándose del trabajo y publicándolo en su propio nombre. A menudo, la burocracia de las universidades públicas de mi país es un caldo de cultivo para estos casos. Ahora escucharás la traducción del habla del abogado brasileño Cristiano Mourão, hablando sobre plagio por la voz de Abdiel Espinosa. Bueno, el plagio. Todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Lo que significa. Y eso ocurre con mucha frecuencia, desafortunadamente. Se piensa mucho en el aspecto patrimonial del plagio, en las implicaciones patrimoniales, en el sentido de que cuando una persona toma el trabajo de otra, lo publica y lo comercializa como propio, está violando los derechos patrimoniales del autor de esa obra. Pero no se queda ahí. Existe una cuestión moral, un desarrollo extrapatrimonial de los derechos del autor. ¿Cómo así? Un trabajo sujeto a derechos de autor, una producción intelectual, también es considerada por la ley, incluidas leyes internacionales de las cuales varios países latinoamericanos forman parte, como una manifestación del espíritu, un desarrollo, una expresión de la propia personalidad del autor. Por lo tanto, el autor tiene derechos extrapatrimoniales sobre esa obra también. Así que, cuando una obra es plagiada, publicada y comercializada, no solo se puede estar violando los derechos patrimoniales, sino también derechos morales. De modo que una persona cuya obra haya sido plagiada puede reclamar en la justicia no solo una indemnización patrimonial, sino también una indemnización extrapatrimonial, dependiendo del caso concreto. Otro tipo es la violencia sexual y de género, como el caso de la estudiante Lesbi Osorio en 2017 en México, quien fue estrangulada dentro de la Universidad Autónoma de México por su novio, Jorge Luis González Hernández, quien era un trabajador de intendencia de la misma universidad. El instituto brasileño Patricia Galvao asegura que de las universitarias que entrevistó, el 67% ha sufrido algún tipo de violencia por parte de un hombre. El 28% ha sufrido violencia sexual, como violación, intento de abuso bajo los efectos del alcohol, ser tocada sin consentimiento, ser obligada a besar a un mayor, y el 36% ha dejado de hacer algo en la universidad
por miedo a sufrir violencia. Todo ello en el entorno universitario. Escucha ahora la experiencia de Débora Beira. Yo tuve que poner una denuncia en la policía porque mi colega de carrera, que era novio de mi amiga, amenazó a matarme si se enteraba de que ella estaba con otro, porque según él sería culpa mía. Y incluso intentó entrar en mi casa durante uno de sus arrebatos, cuando yo estaba ya sola. Y yo sé que él también agredió física y sexualmente a mi amiga. Y después de romper la relación, se pasó años manipulando a nuestros compañeros, nuestros amigos, con chismes para que la gente pensara que ella era el problema y alejar a las personas de ella. Y sí, después de presentar la denuncia a la policía, yo tuve que ir a la universidad y asistir a clases junto a él. Y por último, la más común, la violencia psicológica, que es precisamente la segunda razón por la que queremos señalar aquí por qué es tan difícil hablar de violencia en la universidad. La violencia psicológica es mucho más difícil de identificar y también tarda mucho más en ser percibida, porque está muy normalizada. Y esto es muy grave, porque la gente tarda en darse cuenta de que necesita ayuda para enfrentarse a esta violencia, sea ayuda de amigos, de la institución, de la ley o de un profesional de la salud mental. La violencia psicológica y su normalización son enfermizas, pero no necesitamos buscar ayuda solo cuando ya estamos enfermos. Y de nuevo, no estamos hablando sobre eso porque odiamos la universidad o porque pensemos que la universidad es un lugar en desorden, ni nada así. Y tenemos que tener claro que estas situaciones se dan en instituciones públicas y privadas, cada una con su propia complejidad. Incluso, si nos fijamos en las empresas, que no tienen nada que ver con la educación, también tendrán sus propias dinámicas de violencia allí, así como otras estructuras sociales. Pero aquí vamos a centrarnos en las universidades. Y vamos a entrar en esto porque son situaciones reales, que no queremos que se repitan, y por eso vamos a hablar sobre este tema, para concientizar y sensibilizar a la gente. En marzo de 2024, una estudiante de medicina de Chile, Catalina Callasaya, se quitó la vida, lo que desencadenó un gran debate en el país sobre las condiciones de los estudiantes del área de la salud. En julio del mismo año, una residente de medicina de Colombia, Catalina Gutiérrez Zuluaga, hizo lo mismo. El propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que esta situación muestra la podredumbre de la política pública y de la política educativa en el sistema de salud. El derecho de salud es lo más cercano al derecho a vivir. La muerte por suicidio y la opresión a una residente solo muestran el impacto neoliberal de un sistema que ya no conoce el derecho del ser humano. Las quejas giran en torno a insultos, faltas de respeto, acoso y humillaciones por parte de profesores y compañeros. Todo esto sumado a la extenuante carga laboral y la precaria remuneración en estos contextos. La madre de la estudiante chilena asegura que incluso que su hija se había quejado ante la universidad y no había sido escuchada. Pero, ¿por qué la violencia psicológica y simbólica es la más difícil de identificar? La razón principal es porque ocurre de forma extremadamente naturalizada y mediante reglas implícitas y no dichas, de tal manera que no nos damos cuenta. Solo sentimos sus efectos, sin tener a menudo la menor noción de sus determinantes. ¿Y cómo prejuicios como la discriminación contra la diversidad sexual y de género afectan a los universitarios, a pesar de ser uno de los principales lugares para abordar estas cuestiones? ¿Dónde más se estudia y se habla de esa violencia? En un estudio de Nature de 2018, encontramos que dice que mientras el 34% de los hombres y el 43% de las mujeres que cursan estudio de posgrado tienen riesgo de ansiedad, lo que ya de por sí dice algo, el riesgo entre las personas transexuales es del 55% y el riesgo de depresión en este grupo también se eleva al 57%.
Para los investigadores en que nos estamos basando, no es que la universidad favorezca la violencia, sino que esta ya se da en otros ámbitos de la sociedad, incluida la familia o la propia violencia estatal. Por citar el caso de la represión, persecución y asesinatos de universitarios en situación de dictadura, o en casos que ni siquiera son llamados de dictadura, ¿verdad? Así que cuando vamos a la universidad, simplemente tomamos lo que ya hacemos y naturalizamos lo que sucede. Y hay otra cara de la moneda, la educación. Los profesores y los investigadores están tan infravalorados en nuestra región, hay tanta incertidumbre en términos profesionales que también acabamos sometiéndonos a ciertas cosas, porque al fin y al cabo, ¿a dónde ir? La propia narrativa de los especiales que somos por estar allí, el pequeño porcentaje de la población de nuestro país que ha llegado a la universidad o se ha convertido en docente, el número aún menor de becarios. ¿Cómo quejarse de algo en este contexto? Esto hace que muchas veces aceptemos muchos abusos e incluso sobrecargas. Tuve un asesor de becas que en un momento en el que estaba pasando por una situación difícil con mi familia, porque habían violado a mi hermana y todo era muy problemático en casa, me dijo que no podía faltar ni un solo día al trabajo administrativo, porque tendría que pagarlo después o me lo descontarían del dinero. Me dijo que debía ir a trabajar y que estas cosas que estaba pasando con mi familia ocurrían y que eran solo parte de la vida. Incluso había sido racista con una estudiante negra que tenía un peinado afro durante la presentación de un seminario, haciéndole sugerencias sobre cómo debía peinarse para que pudiera ocultar sus características naturales del cabello. Y él decía que la forma en que lo llevaba era fea. Esta fue la historia de alguien que no quiso ser identificado, contada por Mónica. Estaba pensando que estas cosas son muy parecidas a la dinámica de una relación abusiva, ¿no? A veces es difícil reconocerlo en el momento, porque están las partes buenas. Oh, me está dejando investigar algo. Estoy consiguiendo una beca. Cosas que nos mantienen ahí. Pero es necesario romper ciclos. Y por supuesto, la universidad acaba siendo muy compleja, más compleja que las relaciones abusivas en este sentido, porque implica más de una persona. Implica también a muchos actores sociales y a muchas estructuras. Aún en el paralelo de la relación abusiva, tener tiempo para sanar, reorganizarse y seguir adelante también es una opción. Hay espacios más saludables, profesores que nos apoyan. La persona de la historia anterior incluso nos contó que durante la pandemia tuvo otra profesora que incluso la ayudó económicamente. Bell Hooks dice que es importante reflexionar sobre la definición de amor, porque de lo contrario acabamos aferrándonos a una definición de amor que hace aceptable el abuso. Confundimos seriedad y compromiso con abuso. Como en el caso de las prácticas en residencias hospitalarias, el abuso, el acoso, la ofensa y la grosería de los superiores se confunde con un proceso de enseñanza. Y este tipo de cosas, que no solo ocurren en el área de la salud, van acompañadas de discursos que dicen que lo hacen por nuestro propio bien, para que aprendamos algo. Y en esto confundimos la definición de por tu propio bien con el abuso en el proceso de aprendizaje. Y es diferente enfrentarse a este tipo de cosas en la universidad y en otro tipo de trabajo. Estás escuchando a Beatriz Castro, que tú ya conoces del primer episodio, por la voz de Remy Ocon. Dependendo do contexto, Yo creo que sí. Identificar y salir de una situación de abuso para un joven pobre puede ser más fácil en otro trabajo que en la universidad. Para la mayoría de nosotros que no podemos pagar una institución privada o que queremos continuar nuestros estudios, estar en la universidad, especialmente en la pública, no es solo la realización de un sueño o un gran logro, sino también la posibilidad y la esperanza de cambiar nuestras vidas. Tal vez en otro trabajo sea posible pensar en otra opción, como conseguiré otro trabajo en otro lugar, pero renunciar a la universidad no está en juego. Después de todo, no es tan sencillo ingresar a otra institución. Pero todo conflicto es violencia. ¿Cómo saber cuál es el límite entre un conflicto normal y la violencia? Sobre a dimensão do conflito y muchas veces los conflictos en la vida académica. Sobre la dimensión del conflicto y el hecho de que los conflictos en la vida académica a menudo se ven solo en una luz negativa. Tenemos datos muy claros en la historia de la psicología que están creciendo, van incrementándose,
que se ve siendo comprobado cada vez más, que es inevitable la incomodidad al hacer cosas complejas. Es inevitable que haya cierto nivel de incomodidad cuando estoy aprendiendo a hacer algo que todavía no sé cómo hacer. Una tesis, una disertación, pero vivimos en un momento de promesa de que es posible hacer cosas complejas sin esfuerzo o de manera relajada. Entre la ideología del capitalismo flexible y la vida ligera, relajada. En este sentido, tenemos un gran problema contemporáneo para la formación académica de alto nivel, y no solo para la formación académica, sino para la formación de cualquier sujeto, cualquier persona que vaya a hacer algo muy complejo. Porque sabemos que en el proceso de aprendizaje de las cosas hay fases inevitables de inseguridad, de lidiar con la imperfección, de lidiar con la crítica, de lidiar con el error. Y hoy sabemos que las generaciones más jóvenes se sienten menos resilientes para hacer frente a las exigencias de cierto nivel de rendimiento, y especialmente cuando se señalan los límites de su trabajo. Así que, en ese sentido, se trata de un problema muy serio. Y las formas de abordarlo implicarían que creáramos las condiciones para que los errores fueran más compartidos y vistos como parte del proceso y no como un signo de fracaso. Y no como sinal de fracaso. Acabas de escuchar a Josué Olmedo contando lo que nos dice Robson, al que ya conoces. Hablar con otras personas y contarle lo que nos pasa es un ejemplo de algo que nos puede ayudar a entender si lo que nos pasa es violencia o si es algo en lo que tenemos que madurar. Y no hablo de hablar con el chat de inteligencia artificial o con ese amigo tuyo que está de acuerdo con todo lo que haces, ¿vale? Bom, havendo algum tipo de ataque a direitos em ambiente acadêmico... Este es Cristiano, que conociste antes en este episodio por la voz de Abdiel. Bueno, sí existe algún tipo de ataque a derechos en el entorno académico, ya sea un derecho patrimonial, reputacional, psicológico o cualquier otro. Es fundamental informar a la administración de la universidad para que investigue y determine el procedimiento que considere apropiado y pertinente. Puede ser que la cuestión se resuelva allí, en el ámbito interno, y si no se resuelve, si se llega a no resolverse, el Poder Judicial suele valorar positivamente cuando una persona busca una solución extrajudicial antes de recurrir a la vía judicial. Por lo tanto, este es un punto importante a tener en cuenta al recurrir a la administración de la universidad. Ahora bien, puede haber ocasiones en que la situación excede el ámbito de actuación administrativa, ¿verdad? Un caso en que la sanción administrativa no será suficiente para castigar al infractor. Por ejemplo, alguien que publica como propia una producción científica ajena. En ese caso, aunque la universidad aplique una sanción administrativa, no tiene el poder de determinar una reparación material o patrimonial. En una situación así, aunque sea recomendable recurrir a la administración, no queda más remedio. Hay que acudir a la vía judicial. Bell Hooks también escribió que el amor es lo que hace el amor. ¿Llevamos eso a la educación? Tal vez sea porque se trata de un espacio sobre la educación, esa promesa de progreso, de salvación que conlleva la educación, por lo que nos sentimos tan profundamente frustrados cuando vemos que algo malo sucede en la universidad. El amor es lo que hace el amor. La esperanza de una vida mejor, a través de la educación, tiene que pasar por la práctica diaria de nuestras acciones. Necesita pasar por la ética que aplicamos en nuestras conversaciones con nuestros compañeros de trabajo y de estudio, independientemente de la jerarquía que pueda existir entre estos individuos. En el episodio anterior, hablamos un poco sobre las virtudes intelectuales, como habilidades que nos ayudan a lidiar con la vida académica. Y ahora, escucharás por la voz de Ruth Hicks, Ana Becerra, que conociste en el episodio anterior. Una forma de amar es ser generosos con nuestros colegas y alumnos. A nadie le gusta equivocarse. Pero para no avergonzar a la gente cuando se equivoca, y todo el mundo se equivocará en algún momento, es importante conceder a las personas el beneficio de la duda. Menospreciar el discurso de la otra persona es un tipo de violencia psicológica que las personas que carecen de generosidad cometen todo el tiempo.
Es importante ser generosos con nosotros mismos y con los demás. Tanto com a gente mesmo, como com os outros. Tem filósofo estadounidense, Nicholas Wolterstorff. Hay un filósofo estadounidense, Nicholas Wolterstorff, que dice que no debemos juzgar las cosas o los argumentos de la gente de manera superficial. El principio de la generosidad, según él, es no sentarse en el banquillo de los acusados hasta que hayamos hecho todo lo posible por comprender a la persona que tenemos delante. Tem como discordar con generosidad. Sé que puede estar en desacuerdo al mismo tiempo tener generosidad. Por eso necesitamos, como él dice, tener una implicación genuina con la persona que tenemos delante. Esto implica tanto un esfuerzo por interiorizar los argumentos de los puntos de vista opuestos, comprendiéndoles desde adentro, como un esfuerzo por examinar la propia posición desde afuera, comprobando sus puntos débiles. Vamos a dejar un material en la web con los nombres de las virtudes, un breve resumen de cada una y un test que te ayudará a ver cuáles de estas virtudes son tus puntos fuertes y cuáles debes trabajar. En la misma línea de lo que nos acaba de contar Ana, Bell Hooks, sí, y otra vez, nos dice que reconocer la falta de amor recibida implica la necesidad de aprender más. Cuando se trata de evaluar a alguien, de opinar sobre un artículo o una tesis, cuando se trata de comentar la presentación de alguien en un evento, cuando nos encontramos vulnerables ante un compañero que no ha entendido el tema, que no conoce el mismo autor que yo o no tiene el mismo dominio de una teoría, cuando se trata de llegar estresado a hacer algún trámite burocrático con la secretaría. También tenemos que llamar la atención sobre nosotros mismos, señalar que nosotros también podemos causar estas cosas o perpetrar ciertas formas de violencia. Y también depende de nosotros crear un espacio intencionadamente amoroso. Bell Hooks adopta una definición de amor que dice que el amor es la voluntad de hacer todo lo posible por promover el propio crecimiento espiritual o el de otra persona. Y la pregunta que queda es, ¿cómo en este lugar en el que me encuentro hoy en la universidad puedo hacer todo lo posible para promover mi crecimiento y al mismo tiempo hacerlo por el otro? ¿Cómo puedo promover el crecimiento de otro sin dejar que él o ella se quede en el camino, sin tener que disminuir al otro para que yo pueda crecer? Una de las formas que tiene la gente de enfrentarse a la violencia es precisamente reforzando y creando redes de apoyo. Así que aprovecho para recordarte que vamos a dejar en la web una guía de diálogo con preguntas para orientar una conversación en grupo sobre este tema. Pero ya te vamos a dar ideas de posibles acciones que te pueden ayudar a lidiar con eso. Escucha este consejo de Raquel Maya, psicóloga y estudiante de máster en psicología de la USP, por la voz de Arely Cortés. Para comenzar, lembra que a violencia tiene efectos individuales. Para empezar, recuerda que la violencia tiene efectos individuales. Si te das cuenta de que ciertas situaciones violentas, complejas o incluso opresivas han tenido un impacto significativo en ti, haciéndote sentir incapaz, inhibido o triste de forma constante e intensa, la ayuda profesional puede ayudarte a sobrellevar mejor este sufrimiento. Sabemos que el acceso a estos profesionales puede resultar caro, por lo que te recomendamos los servicios de las clínicas universitarias, donde los estudiantes de psicología que se encuentran en las últimas etapas de su formación, supervisados por profesores, pueden ofrecer asesoramiento gratuito. Buscar psicólogos recién licenciados también es buena idea, ya que aunque estén formados, cobran un precio más asequible. Bueno, sabemos que cambiar aspectos estructurales de nuestra sociedad no depende solo de lo que hagamos y de nuestra voluntad. Por otro lado, también sabemos que tú puedes creer que no hay formas de resolver estos problemas, como si las cosas estuvieran grabadas en piedra desde el principio de los tiempos. Por eso tengo que decirte que eso no es exactamente cierto. Al igual que el mundo y las relaciones humanas no siempre han sido como son hoy, las universidades también están en constante cambio. Por eso vamos a mencionar 2 vías que consideramos legítimas y potencialmente eficaces para combatir la violencia institucionalizada en el mundo académico. La primera forma es: organízate. Únete o crea grupos y comités de alumnos y profesores de carácter político que representen un consenso de pensamiento y de objetivo a la hora de defender a otros compañeros, en caso de acoso sexual, por ejemplo.
Esta organización garantizará la cohesión narrativa y la unidad, lo que reduce la fragilidad de la víctima a la hora de denunciar el incidente. Además, con un grupo organizado y cohesionado, es posible ejercer una presión efectiva a nivel institucional, como plantear el problema en las reuniones del Consejo Universitario, realizar denuncias formales e institucionalizadas y movilizar frentes de trabajo conjuntos para investigar los casos. Nuestra segunda sugerencia es proponer debates interdisciplinarios sobre estos temas a través de simposios, conferencias, grupos de estudio y producción académica. El miedo a la exposición es la mayor debilidad de quienes se aprovechan de las estructuras de poder para crear ambientes tóxicos favorables a la violencia institucionalizada. Con un calendario activo de debates se crea una estructura capaz de mantener vivo el tema y ofrece a los estudiantes y profesores mejores condiciones para identificar los casos de violencia y empezar a organizarse. Son formas que pueden producir resultados eficaces, pero requieren energía extra y mucho tiempo. Por eso queremos retarte a que también seas sensible con colegas, compañeros y conocidos, a que no actúes con violencia con tus compañeros y a que encuentres la manera de iniciar una conversación sobre el tema en tu universidad. Y para ti, que estás en un grupo de investigación o un grupo de estudiantes competitivos donde hay gente que, por ejemplo, puede ocultar un artículo que alguien tiene que entregar para perjudicarlo, puede ser difícil hablar con sus compañeros o profesores cuando pasa este tipo de cosas, porque simplemente no sabes cómo acercar el tema. Pero hablar con gente de otras asignaturas o a la hora de la merienda o comida puede ser una buena forma de empezar a crear una red de apoyo dentro de este contexto, donde compartir dificultades y dolores, pero también estrategias para lidiar con esas situaciones. Incluso puedes sugerir a tus compañeros escuchar este podcast para intercambiar ideas en el comedor o café de tu universidad. Contar con un grupo de personas más confiables y comprometidas puede reforzarte y animarte a hacer denuncias a través de los canales existentes en la universidad o a intentar llamar la atención del coordinador del curso sobre el problema. Y también puedes ser tú quien acoja a un compañero que haya sufrido violencia, animándole a cuidarse y a buscar vías de diálogo sobre el tema, si se siente cómodo haciéndolo. Y la realidad es que hablar con alguien, ya sea intentando abrirse u ofreciendo un espacio para escuchar a otro compañero, es el primer paso para que alguien se dé cuenta de que no está solo en esto. Como hemos visto desde el principio de este episodio, la violencia dentro de estos espacios académicos solo prospera en silencio, cuando la gente se niega a hablar de ella. Todas nuestras entrevistas y sugerencias de hoy tienen algo en común: no dejar que este tema se esconda bajo la alfombra. Y sabemos que es una situación difícil, dolorosa, y este tercer episodio es probablemente el más pesado de nuestra serie hasta ahora, porque este tipo de violencia es un tipo de violencia que se nutre del silencio, de la desinformación, y el trabajo de nuestro equipo aquí hoy es hacer que tú estés más informado y equipado para convertirte en un sujeto de cambio. Bueno, esto es todo por hoy, amigos. Y no olvides echar un vistazo a nuestra página web para ver los recursos que hemos dejado. En la guía de diálogo están todas las referencias que hemos utilizado, directa e indirectamente, para construir este episodio. Has escuchado al Homo Academicus. Presentación por Esteban Muñoz, presentación en inglés por Alejandra Ortiz, guión y presentación en portugués por Débora Vieira, apoyo en el guión Robson Cruz, Ana Becerra Felicio y Raquel Maya. Apoyo con los recursos Ana Becerra Felicio, Débora Vieira, Elisa Férez, Josué Olmedo y Raquel Maya. Revisión del guión por Federico López. Apoyo en comunicación por Elisa Férez y Lorena Brondani. Edición y distribución por Laura Weber. Diseño gráfico y web por Amanda López, traducción al inglés por Tomás Friseiro, traducción al español por Débora Vieira. El podcast Homo Academicus es un proyecto financiado por la Fundación John Templeton y no refleja necesariamente las opiniones de la Fundación. Visita el sitio web en www.homoacademicus.org para saber más sobre nosotros y encontrar nuestros recursos.